Bueno, buenas tardes. Disculpen el día de hoy. Van a lo mejor escuchar un poco de carro de vez en cuando porque estoy en el balcón de la casa y se escuchan los carros en la avenida. No pude hoy hacer uso de la cocina. Bueno, hoy vamos a conocer los diferentes áreas en la corteza cerebral. Ya vimos, si veíamos el dibujito en de los cortes cerebrales, vimos ayer que hacia medial, hacia adentro del cerebro hay sustancia gris y sustancia blanca, la cual vimos el día de ayer. Hoy vamos a ver la sustancia gris que está más externa, que es la de la corteza, lo que llamamos corteza cerebral. Esta corteza cerebral está formada por varias capas de células y varios tipos de células. Yo les he dicho que las neuronas en el sistema nervioso no están lanzadas allí a lo loco y ellas ven quién se conecta con quién, sino que tienen un orden. Entonces tenemos varios tipos de células. Tenemos las células piramidales, que les deben sonar, ¿verdad? Y si ellas son responsables, son estas células que vemos aquí, ellas son las responsables de la vía motora, sobre todo de la vía motora. Como ven, estas capitas que ven aquí son las capitas que vamos a ir viendo que tiene la corteza cerebral. Igual están aquí descritas. Esto es un corte histológico en las que vemos, fíjense, estos triangulitos que ven allí, si tienen buena resolución en este momento, van a ver que esas son las células piramidales, y que fíjense cómo salen hacia la sustancia blanca. Esto que ustedes ven aquí son todos los millones de axones de las neuronas que van hacia la sustancia blanca y van a pasar por la cápsula interna y todo eso. Estas células, sus fibras están en la capa más profunda y llegan hasta otro sitio del sistema nervioso central. Como saben, llegan hasta la médula espinal. Están las células estrelladas, o también llamadas por otros libros células de la granulosa, que ayudan a unir células cercanas unas con otras. Casi nunca pasan de capa, pues, así como lo estamos viendo en la neurona piramidal. La neurona piramidal, se me olvidó comentarles que tiene esta característica, que no es que es una neurona bipolar, sino que esto se le llama dendrita, una dendrita central que ayuda a comunicarse con las neuronas que están en otras capas. Es decir, que a esto se le llama dendrita central, y bueno, su axón normal, igual como esta que ven aquí, tiene su axón y hacia arriba su dendrita central. Es decir, que si alguien le llega a preguntar si la neurona piramidal es una célula bipolar o que tiene dos axones, no es así. Tenemos las células fusiformes, que estas sí son prácticamente bipolares. Estas sí le llaman como decir bipolares, porque es una neurona que es alargada, y que en sus vértices, en las puntas, salen dos dendritas, y de uno de los polos sale también el axón. Claro, no lo llamaríamos bipolar porque no tiene dos axones, pero sí salen dos dendritas principales en sus polos. Están normalmente en las capas más profundas, y sus fibras, cuando hablo de sus fibras, hablo de su axón, tienden a estar en las capas más superficiales y hasta otros sitios del sistema nervioso central. Otras neuronas que encontramos en la corteza cerebral son las células horizontales de Cajal, que son estas que están aquí, que parecen una fusiforme,
pero ellas están acostadas, por eso se les llaman horizontales. Igualmente tienen dos dendritas en los polos y axones que comunican unas neuronas con otras. Más que todo ayuda a las neuronas piramidales. Y las células de Martinotti que contienen axones que van hacia las capas más superficiales, es decir, que están al revés. Fíjense cómo ellas están más que todo en las capas profundas y llevan su axón hacia atrás, es decir, hacia arriba, hacia las capas superficiales, y así ayudan a comunicarse unas con otras. Entonces, además de los diferentes tipos de células, debemos también aprender las capas que hay en la corteza cerebral. Fíjense aquí cómo están dispersas todas las células piramidales, la de Martinotti, ¿verdad? Las horizontales de Cajal. Entonces, aquí vamos viendo cómo se van describiendo cada una de las capas. Tenemos la capa más superficial, que es la molecular. Fíjense, esta que está aquí. Vamos a decir, aquí es cómo se ve histológicamente. Yo no era de gustarme la histología, de aprenderme las células y todo, pero sí, obviamente, me llamaba mucho la atención cuando podía ver en el microscopio y ver las células, ver que estaba viendo algo en vivo del cuerpo humano. Bueno, en vivo no, porque ya la persona estaba muerta, pero que estaba viendo algo del cuerpo humano y me gustaba, pues. Entonces, por eso le dejo las foticos aquí. Me daba las foticos esas que están en el libro, de la parte histológica, y eso a veces te ayuda un poco más a relacionar lo que están lo que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, en la capa molecular vamos a tener las dendritas de las piramidales. Las dendritas, fíjense cómo llegan aquí a la capa molecular, de la fusiforme y de las Martinotti. Están también las células de Cajal, que son las que vimos que se llaman las horizontales, y hay fibras aferentes de otras partes del sistema nervioso central, es decir, estas fibras aferentes que están llegando, por ejemplo, de la médula espinal por la vía tálamo, de la médula espinal, no, del tálamo, las tálamo corticales, que son la tercera neurona de la vía sensitiva, llegan aquí a la capa molecular. Tenemos entonces una segunda capa, la granular externa, donde hay pequeñas piramidales y estrelladas, que sería esta aquí. Tenemos luego una piramidal externa, que es donde más abundan las neuronas piramidales. Las neuronas piramidales están más que todo en la piramidal externa y en esta, que es también que es la piramidal interna, o también llamada capa ganglionar. Tenemos entonces la granular interna, donde están las neuronas que les dije que son las estrelladas o también granulosas, son estas que están aquí, ¿verdad? Y esta banda externa de Beilanger. Se llama así porque es una banda donde llegan la mayoría de las neuronas. A pesar de que muchas neuronas sensitivas llegan a la capa molecular, muchas llegan a este sitio, y entonces se forma esto así, como una banda. Es decir, esto que ustedes ven aquí, este corte, vamos a decir este corte histológico, si lo describimos aquí, no es igual en todos los lóbulos cerebrales. Es decir, que como las neuronas, si hacemos este corte en el lóbulo frontal, vamos a encontrar muchas neuronas piramidales. Pero si lo hacemos en un lóbulo sensitivo, como es el parietal, como lo es el occipital, las capas van a cambiar de grosor y van a cambiar de configuración en cuanto a sus células. Entonces, estas bandas externas de Beilanger, tanto la externa como la interna, como están compuestas por fibras que llegan de sensitivas,
lo vamos a ver en lóbulos que más que todo son sensitivos. Entonces, como les decía, bueno, eso puede cambiar. Tenemos la piramidal interna, que es la que le estaba diciendo, ¿verdad? Que es esta que está aquí, que también tiene neuronas piramidales, pero tiene neuronas piramidales que normalmente son bastante grandes. Y esas grandes se les llaman también piramidales de Betz o neuronas de Betz. También hay estrellada y Martinotti. Vamos a ver aquí. Fíjense cómo aquí sí están piramidales más grandes. Fíjense que en la capa 3 hay piramidales, pero no se ven tanto. Fíjense cómo no se ven, cómo se marcan en la quinta capa de la corteza cerebral. Y bueno, en la última capa, que tenemos la capa multiforme, porque hay bastantes células, las fusiformes y las Martinotti, que es la que decíamos que son como al revés. Entonces, si ustedes se fijan, entonces aquí tenemos de este lado todas las fibras que salen, que son las eferentes. Siempre les he dicho, es diferente. Estamos viendo desde el punto de vista de la corteza cerebral, estas fibras son eferentes, son la vía piramidal, pero cuando tú estudias médula espinal, te das cuenta que la vía piramidal es una vía aferente para la médula espinal. Igualmente, en este caso, que les decía de la vía tálamo cortical, aquí está siendo aferente, pero si veíamos tálamo, era una vía eferente para ella. Entonces, bueno, aquí están un intento de un dibujito en 3D, como están las neuronas de Betz en la quinta capa, que son las piramidales. Igualmente aquí están unas piramidales que están más pequeñas en la tercera capa. Están las neuronas horizontales o de Cajal, las de Martinotti, estas que son, vamos a decir, en nuestra configuración en la mente son como al revés. Aquí vemos en rojito, siempre como que los libros se ponen de acuerdo en representar, en que lo motor es rojo y lo sensitivo es azul. Y bueno, existen, de acuerdo a que vamos avanzando, coloqué algunos trastornos, algunas enfermedades que derivan de la enfermedad a nivel de la corteza y que podríamos verlo, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad, como les dije la otra vez, es una disminución del neurotransmisor acetilcolina que lo tienen las neuronas y que puede darnos esta degeneración. Bueno, entonces, como siempre, recordar, ¿verdad? Este esquemita siempre les coloco. Fíjense aquí estas señoras que vamos a conocer hoy, que son las células piramidales que salen entonces de la corteza motora, ¿verdad? Bajan, se echan todo ese polo y llegan al asta anterior de la médula espinal, donde hacen sinapsis con la siguiente neurona, que es la que va a través de los nervios y llega a los músculos. Igual acabamos de ver cómo fibras sensitivas que se originaron en la piel pasaron por el ganglio del asta posterior de la médula espinal, ¿verdad? Hicieron sinapsis con la segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal y esa subió al tálamo, y del tálamo hay una vía que llega a la corteza cerebral sensitiva que está en el lóbulo parietal. Entonces eso es lo que vamos a conocer hoy. Todas estas áreas fueron descritas por Brodmann, un neurólogo alemán, en 1909. Describió las áreas por número. De hecho, hay algunos profesores que son locos y los mandan a estudiarse los números de las áreas. Es verdad que yo no. Y ellas tienen sus nombres, pues su nombre de cómo se llama cada área, todo y qué hace. Entonces fue descrita por este señor Brodmann. Y entonces cuando ustedes escuchan las áreas de Brodmann, tiene que ver con las áreas de las cortezas. Entonces vamos a ir describiendo cada una de las cortezas, de los lóbulos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, el más importante es este amarillito aquí más oscuro,
que es la circunvolución precentral, y eso lo hemos hablado hasta el cansancio, así que yo creo que no se les va a hacer difícil. Recordemos que si hacemos un corte coronal a través de la circunvolución precentral, vamos a encontrar aquí representada el área motora, todo como las neuronas piramidales salen de allí, es decir, como ya les he explicado, las neuronas que salen de la cara medial y 2 centímetros superiores de la cara lateral del cerebro van a ir a las extremidades inferiores, al tronco, ¿verdad? Y a medida que vamos bajando en la cara lateral cerebral, vamos a tener que ver con neuronas que van hacia la mano y hacia la cara. Entonces, obviamente, esta circunvolución, si hacemos ese corte y vemos las capas que acabamos de describir de la corteza cerebral, vamos a ver que hay un predominio de células piramidales. Sus eferencias hacia dónde van, bueno, es el haz, la vía piramidal o córtico espinal, y también la córtico vulvar. La córtico vulvar es la que va hacia hacia el tallo encefálico para los pares craneales que son motores, como son los músculos de la cara, en lo que son la mandíbula, que son el núcleo motor del trigémino. Entonces son esos haces o esas vías, pues. Hay algunos libros también que le llaman corticonuclear. Creo que el nombre corticonuclear lo usé en los pares craneales. Entonces existe, ¿verdad? Existe un área motora primaria y un área motora secundaria. El área motora primaria es el amarillo oscurito que vemos aquí. El área motora secundaria es la más clara. El área motora primaria va a tener aferencias es decir, va a recibir información del área motora secundaria, de la corteza sensitiva, del tálamo, del cerebelo, de los ganglios basales. ¿Se acuerdan que ayer vimos cómo los ganglios basales se conectan con el área motora? Entonces, ¿por qué? Porque el mismo ejemplo de siempre, cuando yo voy a hacer el lanzamiento, yo necesito saber qué tengo alrededor. Necesito ver con mi vista, valga la redundancia, a qué distancia tengo el catcher a la bola que voy a lanzar. Entonces necesito preparar todos. Sé que estoy en un terreno, en un montículo, donde después que haga el lanzamiento, mi pie va a caer en un sitio más abajo de donde estoy en el montículo. Entonces, todas esas cosas voy a tomar en cuenta que la neurona piramidal ella no la puede tomar en cuenta ella sola. Ella le pasan esa información que viene de la de los ganglios basales, del cerebelo, todo ello le dan esa información para que ella pueda hacer el movimiento lo más perfecto posible. Entonces ella se encarga de los movimientos individuales. Tenemos el área motora secundaria, que entonces ella recibe aferencias de la corteza sensitiva, del tálamo, del cerebelo, de ganglios basales, y también almacena movimientos pasados, es decir, movimientos que ya nosotros los hemos ido aprendiendo, entonces quedan almacenados allí. Es como que yo venga y yo voy a hacer voy a hacer una historia clínica. Voy a escribir una historia clínica. La primera vez que la voy a hacer, tengo que echarme el polvo en el documento de Word, hacer todo el documento. Ajá, pero si me mandan a hacer una segunda historia clínica, ¿qué voy a hacer? Obviamente me voy a basar en la primera y me tardo menos. Asimismo, pasa con el área motora secundaria, es donde están los movimientos pasados, están almacenados, y por eso el área motora primaria recibe aferencias del área motora secundaria enviándole estos movimientos pasados. Mira, así lo hicimos la otra vez y nos salió bien. Bueno, aquí te envío la información de cómo es que lo vas a hacer.
y entonces ellas dos siempre se conectan. Esto sucede en todos los lóbulos. Siempre hay un área primaria que es la que hace el movimiento, o en el caso de las sensitivas, una que recibe el sonido, recibe el objeto, la visión, recibe la sensación, y una secundaria donde está almacenado esa información pasada, donde yo la puedo relacionar con, con lo que ya con lo que ya con lo que he experimentado anteriormente. Existe también un campo ocular frontal cerquita allí de las áreas del área precentral, donde se encargan de los movimientos oculares, es decir, son neuronas que se van a encargar específicamente de los movimientos oculares, obviamente, del tercer, cuarto y sexto par. Ellos, por ejemplo, funciona ese campo ocular frontal, funciona, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo. Ese automatismo de ir leyendo hacia la derecha, ir captando cada palabra, y después a que automáticamente al yo llegar al final de la línea y seguir y bajar mi vista, mis globos oculares, y llevarlos a la izquierda otra vez, ese automatismo lo da el campo ocular frontal. Y fíjense que es algo motor, porque es el movimiento de los ojos. Obviamente me ayuda el colículo superior. Entonces, por eso yo envío eferencia hacia allá, hacia el colículo superior, porque recuerden que tienen que estar relacionados, porque los colículos superiores tienen que ver con la vista. Cuando digo E es eferencia, A son aferencias. Otra área súper importante del lóbulo frontal es el área de Broca, que cuando veamos el área de Wernicke lo vamos a estudiar mejor. Este es un área que va a estar más que todo en el hemisferio dominante. El hemisferio dominante de los derechos está en el izquierdo. Entonces, en ese hemisferio, allí va a estar esa área. Es decir, que no vamos a encontrar la corteza del lenguaje de Broca. En el caso mío, que soy derecho, no la voy a encontrar del lado derecho, sino solamente del lado izquierdo. Ella es la que articula las palabras, a la que ayuda a que, o sea, le dice a las neuronas piramidales cómo debo colocar mi boca, mi laringe, todo, para yo poder hablar, decir lo que estaba pensando. Ella se conecta, por supuesto, con el área de Wernicke, porque el área de Wernicke es lo contrario, es la que interpreta las palabras. De eso, antes que me pregunte, como les digo, voy a hablar un poquito más cuando estemos con el área de Wernicke en la parte temporal. Tiene eferencias, ¿verdad?, con el área motora primaria, obviamente, porque fíjense, es como decirle aquí está el área de Broca, y entonces esta es la eferencia que va del área de Broca al área a la circunvolución precentral, donde le va a dar la información: mire, debes mover los labios, la mandíbula, la laringe de esta manera para que salga la palabra tal. Entonces, obviamente tiene eferencia hacia el área motora primaria, tanto para hablar como es para escribir. Porque si tú vas a escribir, también vas a escribir palabras, y eso también necesita que el área de Broca le diga a la corteza premotora: mira, vas a colocar los dedos de esta manera, y así asado. También existe un área más grande, porque seguro me van a preguntar: ajá, profe, y esta área blanca que está aquí, ¿qué pito toca? Bueno, esa área también es llamada corteza prefrontal, que se encarga, se comunica mucho con el hipotálamo, con los dos tálamos ópticos, con el ganglios basales, y ayuda a lo que es la personalidad, los sentimientos, la iniciativa, el juicio. Es la que te ayuda a
con la parte de los sentimientos y con ese juicio crítico y con eso, tú no te a veces no te has puesto a pensar, de repente no te vienen pensamientos que tú dices, ¿qué pasaría si yo hago tal cosa? Que no, ah, no sé qué, se me vienen cosas a la mente, pero no la puedo decir en público. A ver. Eh, ¿Qué pasaría si yo estoy en un salón de clase y de repente me paro gritando? ¿No les han venido pensamientos esos de repente? ¿Qué pasaría si yo hago cosas locas? ¿Qué pasaría? Bueno, eso que hace que tú no lo hagas, eso viene de la corteza prefrontal. Entonces, muchas personas les va a pasar, pacientes que tengan traumatismos a nivel frontal, van a perder este juicio, van a perder la parte de los sentimientos y todo, y entonces empiezan a ponerse agresivos. Los pacientes con traumatismo a nivel del lóbulo frontal son muy agresivos y es por esto, porque empiezan a creer que uno les está haciendo daño y tal y qué sé yo, y, y no tienen filtro, es la palabra que se usa ahora, ¿no? No tienen filtro. Entonces, bueno, por eso fíjense aquí eh, qué pasa si hay lesiones a nivel del lóbulo frontal izquierdo, que sobre todo es el dominante en el caso de la mayoría de las personas. Entonces, bueno, van a haber algunas crisis epilépticas, van a aparecer hipotonía facial, trastorno de la neurona superior por hemiplegia contralateral y bueno, deficiencias psicológicas por lo que les estaba diciendo que hay muchos problemas con la parte del juicio y va a haber una fascia de Broca, que ahorita vamos a ver eso, les voy a hablar un poquito acerca de eso. Hay deterioro de la lectura, de la escritura, que es lo que se llama alexia y agrafia. Eso en cuanto al lóbulo frontal. En cuanto al lóbulo parietal, ¿verdad? Tenemos el área sensitiva primaria y un área sensitiva secundaria. Un área sensitiva primaria, ¿verdad? Que contiene mayormente, no va a tener obviamente mayormente células piramidales, sino más bien granulares. Capas granulares que son donde entran la vía sensitiva. Va a tener, ¿se acuerdan que la banda externa de Beilanger está formada por más que todas esas capas granulares? Y entonces va a tener aferencia obviamente con el tálamo, pero se va a comunicar de vez en cuando también con el tálamo, porque para irle diciendo hacia dónde va a llevar la información, porque recuerden que el tálamo es el que se encarga de que cuando llega la información a él va a decidir a qué área del cerebro va a enviar esa información sensitiva. No es como la motora, que únicamente está en el lóbulo frontal. En cambio, tanto el lóbulo occipital como el temporal como el parietal son sensitivos. Entonces, él se encarga de disgregar todo ese tipo de información. El área, bueno, con lo del tálamo, ayer se me olvidó comentarles. Y bueno, yo sí sé que se los he comentado, que si por ejemplo ahorita estamos sentados, supónganse que usted, bueno, yo estoy sentado, ¿verdad? Y a mi cerebro, a mi tálamo, está llegando información de todas partes. Está llegando información de la luz que está prendida en la cocina donde estoy. Eso llega a mis ojos y llega al tálamo. Llega la información también de que estoy viendo la computadora, de que lo estoy leyendo. Llega información de lo que estoy hablando, que lo escucho, porque estoy escuchando lo que estoy hablando. Llega información de la ropa que tengo en mi piel, que está rozando mi piel. Toda esa información, tanto la franela como el short, todo está llegando a mi tálamo. Está llegando a mi tálamo también cada vez que yo estoy moviendo las manos, ¿verdad? Porque yo en clase movía mucho las manos. Toda información, mientras yo muevo las manos y se extienden y se flexionan mis dedos,
esa información propioceptiva llega también a mi tálamo diciéndole, hey, si se está cumpliendo la orden que el cerebro dijo. El cerebro mandó que se movieran las manos y yo estoy recibiendo la sensación de que sí se están moviendo. Toda esa información sensitiva llega al tálamo y el tálamo lo que hace es decir, ya va, a mí lo que me importa ahorita de todo esto que me está llegando, lo que me importa es las diapositivas porque es en lo que estamos ocupados. Entonces, por eso, entonces sencillamente esa información la deja pasar a la corteza sensitiva. Lo demás no importa, igual lo mismo que estoy hablando. Claro, él tiene que estar pendiente de que mi voz y mis palabras sean las adecuadas para que ustedes me puedan comprender. Entonces, todas esas cosas estoy pendiente. Lo que le quiero decir es que del 100% que puede llegar a mi cerebro de sensaciones por segundo, el cerebro solamente se encarga de un 10, un 20%, porque lo demás lo va digregando. Exactamente, el tálamo, Bracho, el tálamo siempre está pendiente de todo lo que hay en mi entorno. Porque si, por ejemplo, yo en este momento de repente, no estoy aquí en un campo, pero suponte que de repente me cae, viene hacia mí una piedra, me lanzan una piedra, una pelota, la vista lo va a captar, lo envía al tálamo y los tálamos a los colículos superiores para que yo esquive la pelota, si da chance. Entonces, esa información llega al tálamo y el tálamo enseguida se da cuenta que es algo muy importante que debe enviar. Recuerden que de todas maneras esos reflejos no pasan por el tálamo, sino que, o sea, hay neuronas que llevan la información al colículo superior para que tú te quites antes de que estés razonando si me quito o no, pero de todas maneras una parte llega al tálamo y luego a la corteza occipital diciendo, hey, viene lanzando, por esto fue que me quité, y entonces queda en tu mente qué fue lo que viste, pero tú no fue que interpretaste, vi la pelota y me voy a quitar, no, o sea, eso fue algo instintivamente del cerebro que te hizo retirar. Igual si algo explota, también el quitarte eso por el sonido que estás escuchando en ese momento. Sí, el tálamo o sea, es el sensor principal de todo. Es el sensor principal que él va enviando a cada sitio del cerebro lo que va llegando. Todo lo que llega, excepto la vía olfatoria, como lo saben, pasa por el tálamo y el tálamo se encarga de enviarlo a quien debe. Pues. Entonces, continuando aquí, ¿verdad? Tenemos entonces el área sensitiva secundaria que, como les dije, es un área que está aquí al ladito, ¿verdad? De la primaria. La primaria está en el área, en la circunvolución postcentral. Sería la primaria. La secundaria es el que está más rojito, más claro. En la secundaria están todas las sensaciones ya guardadas, como les decía también con el ejemplo de la moneda, que tú tocas la moneda y tú sabes que es una moneda porque hay una conexión entre la sensitiva primaria y la secundaria. La primaria se encarga de saber que eso es una moneda, que eso está, que es algo redondo y que está frío. Pero ya en el área motora secundaria, bueno, ellos arman ahí las neuronas, dicen, bueno, está frío, es redondo, es de metal, debe ser una moneda. O sea, los reflejos, en este caso, Lisela, existen reflejos, lo que llamamos reflejos osteotendinosos, que tienen que ver con la médula espinal. Los reflejos osteotendinosos llegan a la médula espinal, pero no suben al tálamo. Es decir, la respuesta que da el cuádriceps cuando tú le das al ligamento rotuliano, eso no sube al tálamo, sino pasa de una vez del asta posterior al asta anterior de la médula espinal. Ahora, o sea, ¿qué sucede? Que obviamente te golpearon allí, esa sensación de que te tocaron con el martillito,
eso sí llega al tálamo. Es decir, que si tú le mandarías a cerrar los ojos a la persona, ¿verdad? Y cuando tú golpees el ligamento rotuliano y responda con extensión del cuádriceps, eso lo hizo la médula espinal, pero la persona va a sentir en su cerebro, en su tálamo, de que alguien le golpeó ahí el ligamento rotuliano, pero no envió la información de la contracción. O sea, esa persona no envió la información de que se contrajera el cuádriceps. Eso lo hizo la médula espinal. En el caso que te decía de la piedra que está lanzada, el reflejo lo responden los colículos superiores, como sucede con la médula espinal. Los colículos superiores no esperan que el cerebro vea si es una piedra, si es una pelota, si en verdad es algún peligro o no. Sencillamente te quitas porque es un reflejo. Pero después el cerebro interpreta, es decir, porque parte de la información que viste, una parte se fue para el colículo superior para que te quitaras y una parte se fue para la corteza cerebral sensitiva para que interpretara qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se vio. Bueno, obviamente se conecta con el área sensitiva primaria. Cuando abrevio aquí, ya por lógica es esta. Y bueno, aquí lo coloqué, que es hay un área sensitiva de asociación con la que tú reconoces las monedas con la mano o cosas más grandes. Cosas más grandes, quiero decir, más complicadas de reconocer. A la orden, Lisela. Bueno, aquí tenemos en el lóbulo parietal, ¿verdad? Las lesiones del lóbulo parietal igual pueden existir algunos tipos de epilepsias. Puede entonces existir también estas deficiencias como la capacidad de la lectura, la escritura, etc. Obviamente pérdida de la sensibilidad, del campo visual y algunas cosas ahí. En cuanto al lóbulo occipital, ¿verdad? Que es este azulito que tenemos aquí. Entonces tenemos igual un área visual primaria y un área visual secundaria. ¿Qué va a pasar lo mismito? El área visual primaria va a captar que yo estoy viendo una silla, ¿verdad? Perdón, va a captar que yo estoy viendo algo que es marrón, y cuando se envíe a la segunda, al área visual secundaria, entonces él va a identificar eso es una silla, porque yo lo tengo ya almacenado allí, que eso se parece a una silla. Igual aquí yo tengo almacenado que eso se parece a una moneda. Igual está el campo ocular occipital, que lleva aferencias y eferencias con el campo ocular frontal y con el área visual primaria. Es decir, que esto se interconecta para mientras tú vas leyendo, que es lo que les estaba diciendo el ejemplo, mientras tú vas leyendo, la vista va identificando que hay más palabras hacia la derecha y por eso sigues leyendo hacia la derecha. Llega un momento cuando tu visión se da cuenta que ya se acabaron las palabras a la derecha y por lo tanto le envía un mensaje la visión, es decir, el campo ocular occipital le envía información al campo ocular frontal diciendo: hey, ya no hay más palabras hacia la derecha, estamos viendo que no hay más palabras hacia la derecha, hay que bajar e irnos hacia la izquierda a buscar más palabras para seguir leyendo. Entonces, bueno, las lesiones del lóbulo occipital obviamente van a haber diferentes tipos de ceguera. Cuando veíamos en ese dibujito, si no lo coloqué, cuando veíamos el segundo par craneal, que dependiendo del sitio de la lesión, vamos a tener diferentes alteraciones del campo visual. Déjame ver si lo encuentro rapidito aquí, como yo tengo aquí abierto el Snell. Esto que vemos aquí, fíjense que dependiendo de dónde está la lesión, en este caso, si hay una lesión aquí en la corteza occipital,
fíjense cómo el paciente va a ver, no va a poder ver hacia el lado izquierdo. Una lesión aquí del segundo par craneal, si se cortan estas neuronas, ¿verdad? Se cortan estas neuronas, entonces yo sencillamente no voy a ver de este lado. Mi ojo derecho no va a ver nada, el ojo izquierdo va a ver completo. Pero si por ejemplo yo tengo una lesión aquí, tanto aquí como en la radiación óptica como en la corteza occipital, se acuerdan que yo les había concluido que todo lo que esté del lado izquierdo se transmite hacia el lado derecho y todo lo que esté del lado derecho se transmite hacia el lado izquierdo. Entonces fíjense cómo en los dos ojos la parte hacia la izquierda no la voy a ver, porque esto ¿de dónde viene? Viene de aquí, de esta que viene aquí. Estas conos y bastones que estaban aquí en el lado nasal del ojo izquierdo ven la parte izquierda. Llegan aquí, la información se decusa a nivel del quiasma óptico, llega al tálamo y después aquí. Igualmente, los conos y bastones temporales del ojo derecho que ven la parte izquierda aquí, no se decusa, se queda de este lado. Por lo tanto, una lesión a este nivel, tanto de la radiación óptica como de la corteza visual, entonces me va a dar que en cada ojo no voy a tener un campo visual hacia la izquierda. En este caso, en el caso es decir, vamos a decir, la conclusión es que el ojo derecho se le va a dañar su campo visual nasal y al ojo izquierdo se le va a dañar su campo visual temporal, porque son los dos que se dirigen hacia la izquierda. Tenemos por último, ¿verdad?, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tenemos la misma historia. Tenemos un área auditiva primaria y un área auditiva secundaria. En el área auditiva primaria yo voy a escuchar los sonidos, ¿verdad? Y en el área secundaria voy a identificar si lo que estoy escuchando es merengue, salsa o qué. Por ejemplo, igualmente está allí lo que se llama el área de asociación auditiva, que es el área de Wernicke. El área de Wernicke me va a ayudar a interpretar las palabras. Él se va a conectar obviamente con el área de Broca a través de un fascículo que se llama fascículo arqueado, que lo vimos ayer, fascículo arqueado en las fibras de asociación. Entonces, el área auditiva primaria está más que todo compuesto por capas granulosas, va a tener aferencias del tálamo y va a tener aferencias con el área auditiva secundaria, porque entonces va a enviar la información para allá para que el área secundaria la interprete. El área secundaria se ayuda con el hipotálamo, se interpretan los sonidos, la música, todo ese tipo de cosas, pero las palabras ya son en el área sensitiva de Wernicke. Obviamente va a tener aferencias con el área visual y el área auditiva, porque la parte visual, porque lo que yo leo, eso llega al área occipital, pero se la envía al área de Wernicke, que va a interpretar qué estaba leyendo, qué significan esas palabras, esos signos. Envía igual eferencia al área de Broca, como les dije, a través del fascículo arqueado. Y bueno, es un área que puede estar lesionada en pacientes con SB, en pacientes sordos que no pueden interpretar lo que están escuchando. Es decir, que el sordo no es que necesariamente se le dañó el oído o necesariamente se le dañó el octavo par craneal, sino que puede ser que el área de Wernicke se dañó y entonces no puede interpretar lo que está escuchando. De hecho, la persona, por ejemplo, que nace sin el área de Wernicke, obviamente no puede desarrollar el área de Broca. Si tú no escuchas las palabras,
no puedes decirlas. No puedes aprender a decirlas. Es por eso que el niño va aprendiendo lo que va escuchando, lo va aprendiendo. Por eso también el segundo niño, en una familia, el segundo, el tercero, tienden a hablar mucho más rápido que el primero, porque el primero le enseñan los padres, pero a veces los padres no están, no sé qué, salen para acá, salen para allá. En cambio, el segundo tiene al primero, que el primero lo vuelve loco hablando, y entonces obviamente el segundo llega a desarrollar el área de Wernicke y de Broca mucho más rápido. Por eso es la parte también de los sordomudos. Entonces el mudo le cuesta hablar porque no escucha. Es decir, que muchas veces el origen es en la parte de Wernicke. Voy a hablar un poquito acerca de eso en este momento. Tenemos que tomar en cuenta también que existe lo que se llama la circunvolución angular, que es una circunvolución que conecta, que a través del fascículo arqueado también ayuda a conectar el área de Wernicke con el área de Broca. Entonces, él se encarga de varias cosas, lo que son la generación de frases y de lecturas, también los cálculos, también el procesamiento aeroespacial. Han conocido personas que no se ubican, que les cuesta ubicarse si para dónde queda el norte, para dónde queda el sur. Andan siempre perdidos en la nebulosa. Si están en punto fijo, no saben hacia dónde queda la calle tal o esta o aquella, se pierden, no saben dónde queda la li primera, andan perdidos. Entonces, esto es porque hay una deficiencia, o deficiencia no diría para no crean que es que están enfermos, sino que en este caso esta circunvolución no se desarrolló eh, bien. Eh, Te ayuda también aquello de que tú te coloques en el lugar de otro, que tú puedas hacer eso. Eso es algo a medida que tú vas creciendo, son cosas abstractas que un niño no puede entender. No puede decirle a un niño de 4 años, ponte en el lugar de otro, y él lo que va a entender es lo literal. Ah, bueno, que me ponga los zapatos del otro niño. No va a entender la empatía. Esto se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Eh, yo no sé si esto no es la regla, ¿no? Pero existía mucho en, en ingeniería, y aún existe, por ejemplo, esa, esa denigración a la mujer, porque normalmente decían que la mujer no servía para la parte de ingeniería, porque le cuesta ubicarse un poquito más. Y yo he preguntado a veces, yo he llegado a preguntar y me he dado cuenta sí que la mujer le cuesta un poquito más la ubicación. No me estoy volando, no lo agarren con eso, porque yo siempre cuando digo esto, de una vez digo que yo estoy completamente de acuerdo en que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Y eso también es porque nuestro cerebro se desarrolla así, pero que sí hay la excepción. Hay hombres que les gusta, pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo reconozco que no lo puedo hacer y que la mayoría de los hombres no lo hacemos. Pero sí me llegué a dar cuenta que a las mujeres les cuesta un poquito ubicarse. Fíjense, muchas veces ustedes le dicen a una mujer, y vuelvo y repito, no me vayan a tomar como machista ni nada por el estilo. Son cosas en que somos diferentes. Así que más bien la gente no le gusta aceptar que somos diferentes, pero sí lo somos. Tú vas manejando, una mujer va manejando y tú le dices cruza a la derecha y le cuesta saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Tiene que estar tronando, sonando los dedos para saber cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Eso es parte un poquito de esa desubicación, y entonces bueno, ahí es cuando yo voy a cruzar a la derecha. Vuelvo y repito, no no es que absolutamente todas las mujeres son así, porque hay mujeres que se ubican mucho mejor que los hombres. Y como dije también, hay muchos hombres que este, eh, pueden hacer dos cosas a la vez. Pero bueno, eso son cosas así diferentes que he encontrado. Y eso me di cuenta fue porque como yo trabajo
con derecha e izquierda, porque soy traumatólogo, entonces en las revistas médicas, tú siempre el diagnóstico es algo derecho o izquierdo. Es decir, tú no puedes decir, bueno, el paciente está aquí, fractura de cúbito, siempre tiene que decir fractura de cúbito derecho o izquierdo. Entonces las mujeres, me daba cuenta que las estudiantes mujeres siempre que iban a decir el diagnóstico hacían esto. Es decir, pero me di cuenta que en los hombres casi nunca, yo casi nunca he visto que un hombre haga esto. Pero me empecé a investigar y vi que era por eso. Bueno, no, y lo comenté en ingeniería, entonces en ingeniería por el machismo, por eso tendían las mujeres, por denigrar a las mujeres que no podían hacer eso, ni qué tal y qué sé yo, pero por supuesto que sí tienen esa facultad. Ah, bueno, mi mamá está diciendo que a ella le cuesta ubicarse con el sur y el norte, ¿ve? Entonces, son cosas que hacen que nosotros, tanto los hombres, o sea, que los hombres y las mujeres seamos diferentes. Aunque hay algunas personas que les gusta ser mujer, que son hombres, les gusta ser mujer, y el mujer que les gusta ser hombre, pero eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, vamos a seguir siendo diferentes. Entonces voy a hablarle acerca del área de Broca y de Wernicke. El área de Broca y de Wernicke, como les acabo de decir, están interconectadas en que el área de Broca se encarga de articular las palabras, de saber cómo es que debes colocar los movimientos de la boca y de tu mano para enviarlas a la circunvolución precentral, y de la circunvolución precentral sale la vía piramidal con esa información de cómo vas a hacer eso. Igualmente, en el área de Wernicke se encarga entonces de lo contrario, de tanto recibir la vía de la vista, la lectura de las palabras, como de lo que escuche, para entonces tú poder interpretar lo que significaron esas palabras. Este es el área que quisiéramos tener que todos los venezolanos quisiéramos tener 5 o 6 lenguas, entender 5 o 6 idiomas para nosotros podernos irnos para cualquier lado que quisiéramos. Aquí es donde yo me pongo creativo, dirían los estudiantes. Me pongo creativo porque entonces digo, bueno, entonces cuando tú estás escuchando a una persona que te habla, ¿por dónde pasa esa información? Entonces tú la escuchas, ¿verdad? Llega al oído, pasa por el octavo par, del octavo par llega al área auditiva primaria, el área auditiva primaria se la pasa el área de Wernicke. El área de Wernicke entiende qué fue lo que quiso decir, ¿verdad? Y entonces se la pasa al área de Broca. El área de Broca dice, bueno, vamos a responder tal cosa. Ah, bueno, entonces le envía la información. Mira, vas a colocar la mandíbula así, la laringe así, el tono de voz, dependiendo de cómo se contraigan las cuerdas vocales, todo eso, toda esa información se le envía al área, a la corteza primaria, corteza motora primaria. La corteza motora primaria sale la vía piramidal, llega al tallo encefálico, y del tallo encefálico sale por el séptimo, tercer par, ¿verdad? Y si le gusta hablar como yo, que me pongo a mover las manos, igualmente eso baja a la médula espinal, al plexo braquial, y empieza a moverse la mano. Y entonces ahí es cuando tú dices la palabra, ¿ves? Esto no solamente es cuando escuchas, sino también cuando tú estás leyendo algo. Si tú lees algo, entonces eso viaja por el área, por la visión, ¿verdad? Llega al lóbulo occipital, del lóbulo occipital pasa al área, aquí está mejor, a la circunvolución angular, de la circunvolución angular pasa al área de Wernicke, y del área de Wernicke entonces fascículo arqueado llega al área de Broca, y entonces el área de Broca, circunvolución precentral, y de la circunvolución precentral eso baja al tallo encefálico, y del tallo encefálico sale a la laringe o a todo lo que van a hablar, ¿eh? Igual aquí lo estamos viendo, fíjense, aquí está el arqueado,
área de Broca, llega aquí a la circunvolución precentral y lo abre. Es decir, que todo este caminito lo vamos a usar. Por ejemplo, si tú estás leyendo algo y lo estás dictando. Por ejemplo, yo digo aquí, leo esto y digo área de Broca y Wernicke. Para hacer eso, todo esto pasó por las 4 neuronas que llegan al occipital. Del occipital pasa por la circunvolución angular, la circunvolución angular Wernicke, de Wernicke arcuada, fascículo arqueado, área de Broca, motora primaria, tallo encefálico y del tallo encefálico aquí. Pero no los debemos aprender por neuronas, Es decir, ustedes ya que acaban de pasar por el examen de los pares craneales, pueden ser capaces de armar esto. Vamos a ver. Entonces, vía visual, ¿cuáles son las neuronas por las que va a pasar el impulso nervioso para leer algo y dictarlo? Entonces, para leer o para sencillamente la orden es leer en voz alta. Bueno, ¿qué debo hacer? Pasa. Primera, conos y bastones. Luego, célula bipolar, célula ganglionar. Toda esa, después esa neurona llega, tálamo. Corteza visual primaria. Circunvolución angular. Área de Wernicke. Van contando las neuronas, ¿no? Paso aquí que esto es el fascículo arqueado, pero esto es una vía. Así que estamos hablando de esta misma neurona que está en el área de Wernicke. Área de Broca. En el área de Broca, motora primaria. Baja la vía, en este caso corticonuclear. Llego, séptimo par, sale la segunda neurona de esta vía, que son 2 neuronas, 1 y 2. Y llega entonces a los músculos faciales. Llega también al trigémino para mover los músculos masticadores. Llega el décimo par también para la laringe, ¿se acuerdan? Por el nervio recurrente laríngeo. Eso es para leer en voz alta. Pero yo quiero tomar un dictado. ¿Cuál serían los impulsos? ¿Por dónde pasarían los impulsos nerviosos para la orden es tomar un dictado? Entonces, agarra y pasa todo, llega a la cóclea, y de la cóclea entonces ganglio coclear, núcleo coclear. Después del núcleo coclear, área auditiva primaria. Después del área auditiva primaria lo pasa área de Wernicke, área de Broca. Después área motora primaria. En el área motora primaria entonces se va a ir a los músculos de el miembro superior. Entonces esto va a bajar la vía piramidal, que no sería la córtico-nuclear, sino que sería la córtico-medular o la córtico-espinal. Y baja, se decusa, llega ya a las astas anteriores del plexo braquial, o sea, las astas anteriores de la médula espinal, a la altura de donde está el plexo braquial, y de allí salen las neuronas para mover los dedos, que sería el nervio mediano, el nervio cubital. No es complejo, lo que pasa es que hay que practicar. Bueno, quería comentarles acerca de estas dos personas, Broca y Wernicke. Me interesó el día entre anoche y hoy, me interesó investigar un poquito de ellos. Y fíjense lo que encontré. Broca era médico, anatomista y antropólogo francés. Fue un niño prodigio que se graduó de literatura, matemática y física y entró a la escuela de medicina a los 17 años. Egresó a los 20, cuando la mayoría de sus contemporáneos apenas comenzaban los estudios médicos. En el año 61, él veía a este paciente que se llamaba Le Borgne,
no sé cómo se pronunciará, pero bueno, Le Borgne, y él solamente decía tan, tan, tan y tan para arriba y tan para abajo, todo es tan. Y lo apodó de hecho Tan, el paciente Tan. Y cuando murió, entonces él empezó a, por eso es anatomista, era anatomista también, a disecar todos estos pacientes que tuvieran un problema para el lenguaje, y entonces disecaba su cerebro a ver qué lesión tenían, y se dio cuenta que había una lesión en un área específica, todas las tenían en el mismo sitio, y era el área que ahora lo llamamos área de Broca. Los estudios los publicó en el año 64. Lo describían como una personalidad generosa, compasiva, amable, con una fortaleza y honestidad admirable, respetado por todos. Nunca se granjeó un enemigo ni perdió un amigo. Su nombre está escrito en la Torre Eiffel. Fueron muchas las universidades que lo nombraron doctor honorífico. O sea, le dieron el título de doctorado honorífico con todas estas cosas que descubrió. Y bueno, sí defendió mucho a Darwin en ese momento que Darwin estaba empezando con lo de los estudios, o sea, ya estaba concluyendo sus estudios. Y bueno, él se tildó como evolucionista, muchas personas no lo querían por eso. Y él de hecho él dijo, prefiero ser un mono transformado que un hijo degenerado de Adán. Ahí sí no comparto eso con él, pero bueno, el honor a quien se lo merece, pues. Igual Wernicke fue un neurólogo y psiquiatra en el año 74. Hizo prácticamente lo mismo como Broca. Personas que no podían entender el lenguaje lo disecaba posteriormente, y entonces encontró que tenían una lesión en el área de Wernicke, en el área que ahora se llama Wernicke. De hecho describió un síndrome en el que está descrito por una triada que son movimientos involuntarios de los ojos, profunda conmoción cerebral y trastorno de la marcha. Y bueno, va a llegar un momento cuando ustedes les van a hablar de lo que es la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. Afasia es trastorno del lenguaje en términos médicos. Entonces hay que diferenciar entre si es de Broca o de Wernicke. Entonces, normalmente, bueno, yo sí llegué a usar esta mnemotecnia, ahorita es que la vengo viendo, pero yo me lo grabé así, sinceramente me lo grabé así. Broca parece como si dijera boca, entonces tiene que ver con articular la palabra. Y Wernicke es el otro, es lo que decía yo. Bueno, aquí tienen que Wernicke es que, es lo que no comprendo. Es decir, que Broca se encarga sobre articular la palabra y Wernicke sobre comprender el lenguaje. Entonces hay veces que si el paciente tiene trastornos en el lenguaje hay que diferenciar si ya está dañado el área de Broca o de Wernicke. Normalmente en el área de Broca va a tender a la repetición, mala articulación de una frase completa. Tienden a decir frases que no pasen de 4 palabras, mala gramática, palabras desordenadas, pero va a tener una comprensión intacta. Es decir, que tú la orden que le des, él la va a cumplir, porque su área de Wernicke está bien. Pero cuando la Wernicke está lesionada, hablan normal, ¿verdad? Pero a veces palabras inapropiadas en el sentido de que tú estás hablando con él y te responde otra cosa. Yo sí llegué a tener un paciente así. Tú le preguntabas algo y tú le preguntabas dónde nació y te respondía que era un carro. Entonces es una persona que tiene una afasia de Wernicke, por ende una mala compresión. Leí en lo que estaba estudiando, estaba investigando, que por ejemplo una persona con la afasia de Wernicke le es fácil entender: María le dio los globos a Juan, pero la frase los globos que María le dio a Juan le cuesta entender quién es el que tiene los globos y quién se los dio a quién. Y bueno, en cuanto a las lesiones del lóbulo temporal, hablan de obviamente la afasia de Wernicke,
pérdidas del campo visual a veces porque está pasando por allí cerca, y sucede esto de la memoria, que le sucede mucho lo que se llama el déjà vu. Yo llegué a leer en el Gayton, sinceramente no lo he buscado más, pero me acuerdo cuando era estudiante le llegué a leer que eso sucedía cuando hay, es como el mismo Gayton lo decía, que es como un cortocircuito en el cerebro que hace que tú de repente sientas que lo que estás viendo ya lo viviste, pero que no, o sea, que tiene esa explicación y que no es que sencillamente tú lo viviste. Esto es algo que toman los que creen en la reencarnación, que bueno, que tú es porque estás recordando algo que viviste. Pero el Gayton explica que es por eso. Y bueno, existen otras áreas que ya algunos de ustedes conocen. O sea, ustedes conocen el área del gusto, por ejemplo. Ya está en el lóbulo parietal y tiene aferencia del núcleo solitario, ¿verdad? Áreas vestibular a nivel temporal, donde se interpreta lo de las posiciones de la cabeza, y la corteza del lóbulo de la ínsula nos ayuda también con la motricidad en el lenguaje. Entonces, en cuanto a los hemisferios, normalmente ellos son diferentes, a pesar de que nosotros los vemos estructuralmente, son iguales, pero ellos son diferentes. Tenemos un hemisferio dominante, que es el contralateral al que nosotros dominamos la mano. Nosotros somos derecho, nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. Y en el caso, ¿verdad? En el caso de el hemisferio dominante, ¿verdad? El hemisferio dominante tiende a tener que ver con destreza manual, la percepción del lenguaje y del habla, y con la creatividad. En cambio, el no dominante tiende a encargarse de cosas de la memoria, su percepción espacial, reconocimiento de las caras y de la música, etc. Por eso es que ustedes ven que las personas que ustedes ven una diferencia en la forma de ser y de los talentos humanos que tienen las personas derechas e izquierdas. Las personas derechas, las personas izquierdas tienden a tener mucha creatividad. Tienden a tener mucha creatividad. Tú ves que tanto creatividad y desarrollan mucho también la memoria. No es clase para ponerme a describir todo eso, que de verdad que no lo he investigado bien. Pero tú ves cómo hay cierta diferencia entre una persona que sea izquierda tiende a tener mucha memoria y a tener mucha creatividad. También lo de la diferencia entre los hemisferios explica aquello de cuando tú, cuando tú le preguntas algo a alguien y la persona te va a mentir, tiende a mirar a su lado dominante, porque va a crear lo que te va a decir. En cambio, cuando la persona te va a decir la verdad, tiende a mirar a su lado no dominante. Así que los que son celosos le estoy dando un cuchillo. Pero es así. La persona que te va a mentir tiende a mirar, o sea, si yo soy derecho y voy a mentir, tiendo a mirar hacia arriba y hacia la derecha. En cambio, el que no te va a decir mentira, va a buscar en su memoria y busca hacia arriba y a la izquierda. Bueno, parece que se me olvidó pasarlo hacia adelante, hacia adelante. Que aquí está el fascículo que vimos ayer, que es el que conecta el área de Wernicke con el área de Broca, el fascículo uncinado. Esto se los voy a dejar porque estaba buscando, cuando busqué esta, me encontré con esa, el síndrome del selfie. Me puse a leerlo y de verdad tiene cosas interesantes que cada uno debemos preguntarnos. Cómo nos estamos comportando, cómo es nuestro comportamiento con las redes sociales, porque a pesar de que
de que pensemos de que las redes sociales, bueno, yo puedo colocar todo lo que yo quiera, puedo decir todo lo que yo quiera, pero cuando tú te haces este autoexamen, ves qué en verdad eres, qué en verdad estás diciendo, ¿verdad? Sé que a algunos no les importa, sé que a algunos no les importa, pero a algunos sí, y espero que puedan tomar conciencia. Se los voy a dejar ahí en las láminas cuando pase. Bueno, quería dejarlo, estos versículos aquí de Eclesiastés capítulo 12, que habla mucho del cuerpo humano, cómo se va desgastando a medida que va disminuyendo, que va envejeciendo. Pero siempre se me ha olvidado quitar porque se cuesta a veces leerlo. Se me ha olvidado quitar este fondo siempre. Que de hecho esta clase casi nunca yo la meto en los cursos. Casi nunca no, yo nunca la meto en los cursos que doy de neuroanatomía y no lo había tocado desde la última vez que di Morfo 2, Morfo 3 en el 2018 creo que fue.